Cristina Parra Lozano, que es directora comunicacional digital en Segov. Segov es Secretaría de Gobernación, directora de difusión y publicaciones en el INADEF, que es el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, y directora de opinión pública y comunicación digital en PGR, que es Procuraduría General de la República. Al mismo tiempo formaba parte de la estrategia comunicacional de Peña Nieto y manejó un poco todo es lo que es la prensa. Nosotros nos manejó un poquito, era parte del gobierno, sí. Y ahora renunció los primeros días, creo que a mediados de noviembre, pero vamos a preguntarle a ella para que nos responda mucho mejor. Rosa Cristina, muchas gracias por atendernos. Jorge y Rosario, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo? Buenas tardes, buenos días, pero usted, no, en realidad ya son tardes para allá, pues son 2-3 horas menos, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Creo que son 3 horas menos. 3 horas si no menos, me equivoco, sí. 3 horas menos. Rosa Cristina, contanos un poco cómo... Vamos por el final primero. ¿Cómo fue el final de este gobierno con Peña Nieto? Vos formabas parte del mismo, ¿no? Sí, como decías, yo hice parte de varias instituciones del gobierno federal. Llevé en específico la parte de comunicación digital más que la parte de medios, que fue un componente muy importante que se llevó durante el sexenio anterior, porque no había un ejercicio de comunicación digital pensado en la ciudadanía, centrado en la ciudadanía, y fue realmente un ejercicio inédito a nivel México en la articulación del trabajo de las diferentes dependencias de gobierno para trabajar no solamente con redes sociales, sino también con una ventanilla única digital que pudiera favorecer el acercamiento de la ciudadanía al gobierno federal. Claro. Entonces, digamos, ese fue el nicho en el que yo estuve trabajando en 2 importantes dependencias del gobierno federal y una también pues anexa a la Secretaría de Gobernación. Claro. Rosa Cris, tengo entendido que te dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Rosa Cris, porque ya son los nombres que no se acostumbran, en Argentina no se acostumbran a usar juntos, ¿no? Juntas no, Rosa por un lado, Cristina por el otro. Claro. Bueno, Rosa Cris, contanos un poco cómo fue la modernización de esto, porque me imagino que asumieron un gobierno donde las redes sociales y los medios digitales no estaban en su punto más alto, y últimamente te diría, no sé, los últimos 2 años, 3 años fue donde hicieron un boom y donde, si nos fijamos, las últimas elecciones se han ganado a raíz del uso de las redes e inclusive de las fake news. Precisamente ahí hay un tema muy importante y es lo que nos ha pasado a nivel Latinoamérica con el uso de las herramientas digitales y las herramientas en redes sociales, porque no todos los gobiernos se han preparado para eso. El presidente actual todo el tiempo se está refiriendo a las benditas redes sociales, y es porque efectivamente él y todo el equipo con el que llega hizo un trabajo muy importante durante los últimos años realmente en ejercicio de difusión directa con la ciudadanía a través de los medios sociales. En 2012 eso no pasaba en México. Lo que sucedía era que teníamos un gabinete digital, como se hablaba en ese momento, los secretarios de Estado tenían sus cuentas en Twitter, pero no necesariamente tenían procesos de comunicación centrados en la ciudadanía. No existían dependencias o estructuras especializadas en ese tema dentro del gobierno federal. Y además, realmente las personas del servicio público no estaban preparadas, y creo que todavía no lo están, para tener un ejercicio de interlocución directo con la ciudadanía, cosa que sí fue muy diferente con lo que sucedió con el presidente hoy en funciones, que todo el tiempo estuvo utilizando las herramientas de redes sociales como una herramienta bidireccional para estar escuchando. Y es un proceso que en todos los países toma tiempo, pero que coyunturalmente en México en 2011 no existía, en los años anteriores no existía, contrario a lo que sucedía con otros países en la región que tenían unas dinámicas de gobierno en línea, de gobierno digital mucho más avanzado como Colombia. Hoy en día México es uno de los países que lleva más avanzado también ese tema. Todo se hizo durante el sexenio anterior, un ejercicio del decreto de la ventanilla única nacional, de la disposición para que existieran áreas especializadas en comunicación digital dentro de las dependencias. Sin embargo, todavía falta mucho porque es necesario que
no solo existan las áreas, sino que estén personas preparadas para tener un ejercicio de comunicación pública más allá del marketing digital, que es muy diferente. Y eso es muy importante para poder tener una interlocución directa con la ciudadanía. Claro, perdón Jorgito, Sí. pero ¿cómo fue ese cambio en el medio del gobierno? ¿Fue un cambio gradual, un cambio diciendo las redes sociales, hay que ocuparse de esto? Más que nada ya siendo gobierno, acoplarse, ¿no? Ir actualizándose. Ya existían las cuentas de algunas dependencias, ya Sí. existían algunos espacios, sin embargo se han utilizado como espacios de amplificación tradicional. Realmente se informaban los boletines, por ejemplo. Entonces, si no salía un boletín durante todo el día, posiblemente la cuenta iba a estar quieta. No tenía una dinámica pensada en la ciudadanía. Claro. Por otro lado, estaban las páginas web de las diferentes dependencias que tenían sobre todo información centrada en los funcionarios. Entonces, era la información de los directorios, la información normativa, pero no era una información que permitiera a la ciudadanía conocer a qué podía acceder o cómo podía ejercer sus derechos. Y eso fue un proceso gradual porque a la larga dentro de la administración pública no puedes llegar a hacer cosas que no tengas reglamentado para que eso haga parte de una instrumentación de procesos, de generar indicadores de avance, de seguimiento, que es a la larga las personas que estamos en el servicio público lo que nos califican o sobre lo cual podemos nosotros demostrar los resultados de lo que estamos trabajando. Entonces fue un proceso que tomó bastante tiempo, realmente 2012 y hasta 2013 empezó el ejercicio de consolidación de la ventanilla única nacional, de las dinámicas de comunicación digital. Por ejemplo, hay cosas que todavía falta fortalecer mucho, el ejercicio de comunicación directa de las dependencias de gobierno con las plataformas como Facebook y Google, porque no es un ejercicio directo, siempre tiene que ser tercerizado. Entonces, digamos, ese tipo de normativas son procesos que a la larga toman más tiempo, pero hoy en día sí todas las dependencias del gobierno federal cuentan con espacios especializados para ese rol, para que las personas que entraron al gobierno federal durante este periodo puedan desarrollar estrategias centradas en la ciudadanía y centradas en la comunicación con el ciudadano. Bien. Rosa, bueno, muchas gracias por esta conversación. Jorge Malpeli te habla. Estaba pensando, ¿no? Cómo encaran siempre desde la política el tema de las redes sociales. Siempre se encaró como una comunicación unidireccional, mostrar algo que alguien quiere mostrar. Decías recién que, por ejemplo, incluso en las páginas o en las diferentes formas de comunicación de las dependencias del gobierno, lo que se mostraba era el funcionario o la gestión, pero no pensado desde la ciudadanía y la comunicación directa con la ciudadanía. Hay mucho temor, me imagino, al control, supongo, ¿no?, de los funcionarios. ¿Vos creés que esto, además de que sea así, si es que lo es, se mantendrá como política pública en el nuevo gobierno? No, claro es, y el presidente casi todos los días en sus alocuciones lo está diciendo, benditas redes sociales. Él en gran parte sí le ha agradecido a la estructura dinámica de las redes sociales el que hoy está en gobierno, porque las dinámicas son más horizontales y el proceso de divulgación de la información es diferente. Sin embargo, eso también exige mucho de procesos de una ciudadanía mejor informada, más educada, con la posibilidad de revisar efectivamente, como lo comentaban al comienzo, el tema de las fake news, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿cómo lo manejaban eso, Rosa Cris? Exacto, es muy complejo porque necesitas tener una legitimidad para poder dar esa información. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos en 2013, que yo ingresé directamente, fue en febrero de 2013 al gobierno federal en la Secretaría de Gobernación, la cuenta de Protección Civil tenía 2.800 seguidores y estaba centrada en la información del coordinador de Protección Civil. Sin embargo, digamos, la indicación primera era que teníamos que cerrar cuentas que no tuvieran realmente un alcance significativo. Para mí fue muy importante mantener la cuenta de Protección Civil por lo que importaba en relación con la comunicación ciudadana y el poder dar avisos y alertas en tiempo real.
y lo que hicimos fue transformar esa cuenta para que realmente tuviera un ejercicio de legitimidad, cosa que cuando sucediera una emergencia, por ahí se pudieran enviar mensajes en tiempo real a la ciudadanía sobre qué debía hacer. Entonces, todo el tiempo estuvimos trabajando en tiempo real. Cuando sucedía un sismo, en tiempo real era la primera cuenta que estaba dando información. Era la primera cuenta que en el momento en que se activaba la alerta sísmica, era la cuenta que estaba dando información. Cuando sucedía y empezamos con todo el proceso de alertamiento de los ciclones tropicales, que México tiene una particularidad, y es que por la zona en la que está, es un país que se afecta cada año con diferentes ciclones tropicales que llegan por el Atlántico y por el Pacífico, además de que gran parte del país está en zona sísmica. Entonces, son muchos factores que en términos de protección civil teníamos que estar cuidando y que teníamos que estarle dando información a la ciudadanía. Y ese ejercicio de estarle dando la información a la ciudadanía sobre qué hacer antes, ¿no? Todo el proceso de prevención, qué hacer durante la emergencia y qué hacer después de lo que sucedió en una emergencia, permitió que la cuenta tuviera una legitimidad y que la gente la asumiera como una cuenta oficial que daba información en tiempo real, en tiempo y forma, información que era útil. Claro. Eso es clave para que la gente pueda dirimir cuál es la información que es cierta, cuál es la información que es importante y cómo pueden, por ejemplo, que nos sucedió en algunos casos cuando con el huracán Patricia, y realmente fue ya después de que yo ya salí de gobernación, con los últimos eventos que se tuvieron de emergencias, que llegaba información o videos de otras zonas del mundo y se difuminaban y se diseminaban en redes sociales y sobre todo en grupos de WhatsApp, por ejemplo, como si fueran sucesos del hoy, ¿no? Del momento de la emergencia. Y era importante poder estar monitoreando esa información en tiempo real para decirle a la gente, ojo, esta información es de tal lugar, es de tal fecha, para que la gente pudiera saber que eso no era información real y pudiera tener una información mucho más certera de qué hacer en el momento de la emergencia. Entonces, yo sí creo que es necesario que se fortalezca el ejercicio de comunicación digital, porque indudablemente hoy no se puede gobernar si no se tiene una buena comunicación digital, que se generen dinámicas diferentes de interrelación con la ciudadanía, pero también es importante que la ciudadanía misma se apropie de las herramientas y de una responsabilidad de lo que significa diseminar información porque le llega al WhatsApp, ¿no? Las cadenas de información que llegan todo el tiempo, desde bendiciones hasta información falsa, pueden realmente ensuciar la comunicación que se tiene con el gobierno, y eso a la larga afecta a la gobernabilidad y la legitimidad. Rosa Cris, respecto al tema del narcotráfico, ¿cómo lo encaraban desde el gobierno? Porque es algo muy difícil y también inclusive es una información muy sensible. Ahí hay temas que obviamente por seguridad nacional y obviamente por lo que implica el debido proceso, uno no puede abordar de la misma forma en acciones de comunicación abierta y de comunicación pública. Que sí creo que es importante el poder fortalecer dinámicas de redes vecinales, por ejemplo, de redes ciudadanas que puedan ayudar a generar denuncias o reportes en tiempo y forma para poder darle seguimiento a una situación en particular. Hubo muchas cuentas y todavía se mantienen en México cuentas relacionadas con Alerta Tamaulipas, por ejemplo, o Reporte Tamaulipas. Son cuentas ciudadanas que no tienen un perfil específico de una persona, que hacen una gestión de información sobre cuando al comienzo del sexenio se daban tomas de cruces de semáforo en algunas ciudades y se reportaba en tiempo real lo que estaba pasando de acuerdo a lo que la gente iba reportando en redes sociales. Ese tipo de información puede ayudar a la gestión de la activación de la policía en lo local para que actúen en tiempo y forma. Sin embargo, es también importante el ver lo que significa y la forma en que, por ejemplo, familiares de narcotraficantes utilizaban sus redes sociales para divulgar la información sobre los excesos o el uso que daban del dinero que era fruto del narcotráfico,
y cómo eso impacta también en el colectivo y en la comunicación de la gente que ve de cierta forma eso como aspiracional. Son procesos muy complejos y son procesos que a la larga, como se comentaba ahorita en la intervención anterior, el que el gobierno de México hoy tenga una muy buena interlocución con el gobierno de Estados Unidos va a permitir a la larga que se pueda enfrentar el narcotráfico como lo que es, como un delito transnacional que afecta no solamente al país, sino que tiene una relación muy importante con nuestros países vecinos y que es importante el generar estrategias conjuntas, no solo para hacerle frente a los grupos armados que hacen parte de estas redes de narcotráfico, sino el cómo ese comercio se puede frenar y qué tipo de acciones a nivel transnacional se deben llevar para que en términos sociales también deje de ser un ejercicio aspiracional, porque no es solamente un tema que tengamos aquí en México, es un tema que ya sucedió en Colombia y es un tema que se da en los otros países de la región, como lo que sucede en Guatemala, lo que sucede en Honduras y en El Salvador, en donde también las bandas que están asociadas al narcotráfico terminan cooptando jóvenes, niños, por los temas aspiracionales que venden respecto al uso del dinero del narcotráfico y cómo eso representa frente a las oportunidades que muchas veces estas comunidades no tienen. Totalmente. Rosa Cris, otra pregunta respecto a tu lugar de experta en cuanto a los medios digitales. Se puede utilizar ventanilla única, ¿no? Todo el acceso a los trámites, las necesidades de la ciudadanía respecto a lo que tiene que hacer con el Estado en cuestiones de diferentes trámites burocráticos. ¿También ves que se puede ampliar, por ejemplo, a mecanismos de democracia directa con ciertos niveles de seguridad? Tal vez para gobiernos, alcaldías, gobiernos municipales, o no sé, te pregunto. Hay diferentes experiencias en el mundo que están ya empezando a utilizar blockchain como un proceso que permite democratizar los ejercicios de participación de la ciudadanía para validar y verificar que la participación realmente sea oportuna y sea útil y sea eficiente en el término de decisiones. Pero a la larga hay un tema que es crucial. México es un país con un gobierno federal, la responsabilidad y la autonomía que tienen municipios y estados en el ejercicio de su gobernabilidad dentro de sus territorios es muy importante, y en esas dinámicas los procesos de acuerdo para la construcción de políticas públicas, por ejemplo, participativas, como ha sucedido con el tema de las consultas, por ejemplo, ¿no? Lo que ha dado pie a muchas conversaciones, no decirlo, discusiones muy fuertes en cuanto a la legitimidad de la participación de personas que no están directamente involucradas en el territorio, por ejemplo, lo que está sucediendo con el tema del Tren Maya, ¿no? Como comunidades que no tienen ningún acercamiento directo a la zona en donde se va a hacer ese proceso, participaron en una consulta que no fue digital, que no fue una consulta que tuviera unas validaciones para que no se prestara para que cualquier persona pudiera votar varias veces, como sucedió, digamos, durante la primera consulta. Es un tema que hay que explorarse y que yo creo que las experiencias que se han dado en otros países podrían servir mucho para países como México. Sin embargo, hay varias cosas que hay que tener en cuenta aquí. Uno, el tema del cubrimiento y de la cobertura de Internet, si bien se ha avanzado mucho, no es en un 100%. En segundo, lo que les comentaba, es necesario que tengamos personas con un buen nivel de información para que puedan participar con información oportuna y legítima sobre cada una de esas actividades. Y tercero, que los mecanismos sean vinculantes entre estados y municipios, y eso implica en países como México un proceso de acuerdos que va más allá de la dinámica de participación, sino realmente de la disposición de los 3 niveles de gobierno para trabajar en equipo, y que creo que eso va a ser muy interesante lo que suceda durante este sexenio, porque se está desdibujando mucho los límites entre la federación y la autonomía de los estados y municipios,
y esta comunicación de estado de opinión que se está dando mucho por la participación del presidente en forma directa todo el tiempo, hablar absolutamente de todos los asuntos del país, es importante en el ejercicio en que como ciudadanía también presionemos para que los 3 niveles de gobierno trabajen en equipo. Rosa Cris, hablando de esto, es como que me dejaste la pelota servida para que haga la última consulta. ¿Tuviste que lidiar con monividente en el gobierno de Peña Nieto? Pues más que lidiar, realmente es lo que significa este tipo de información respecto a cómo la gente recibe lo que significa el gobierno y recibe lo que significan los ejercicios de hechos reales, ¿no? Claro. ¿Cómo se valida la información? ¿Cómo utilizamos y cómo discriminamos la información que está disponible? A la larga nos puede llegar toda la información que queramos. Hoy en día realmente estamos infoxicados, ¿no? Nos llega mucha información todo el tiempo a través de diferentes medios. Lo importante es cómo dirimimos cuál es la información que es útil. Vos sabés que estoy viendo, perdón Rosa Cris, porque estoy viendo la reacción que tuviste cuando te nombré ese nombre, porque llegamos con delay y te miraste para el cielo y te reíste. Entonces yo valoro mucho el hecho de las palabras y de los gestos, pero no sé si estabas al tanto porque obviamente busqué, googleé y demás, y una de las noticias cuando puse AMLO, fue a Argentina llegó esta noticia que dice: vidente predice atentado político y estremecedor futuro para México con AMLO. Entonces, vos me hablabas de los próximos 6 años y demás, pero me están diciendo que va a haber un atentado en diciembre, que no llegamos ni al mes de presidencia. Uh-huh. A eso voy. ¿Cómo dirimimos realmente? Información hay y la información puede estar ahí. ¿Qué hacemos con esa información? Sobre todo quienes trabajamos desde la parte de comunicación pública y de la comunicación gubernamental, es poder seguir garantizando, uno, el ejercicio de derechos de parte de la ciudadanía, la legitimidad y la gobernabilidad de parte de los gobiernos. Claro. Yo la verdad hoy considero que México tiene una estructura institucional muy fuerte, que es un ejercicio muy importante. Lo que sucedió es un ejercicio inédito para las personas que estamos en México, porque se está modificando mucho la esencia del presidencialismo, aunque sigue siendo presidencialismo. Se está modificando mucho las dinámicas de la participación de los partidos y de la legitimidad en cuanto a las mayorías. Eso es muy complejo lo que está sucediendo y va a ser muy interesante lo que venga para los próximos meses en términos de gobernabilidad, pero indudablemente va a requerir de personas ciudadanas y ciudadanos que puedan dirimir muy bien la información que les está llegando y sobre eso participar. De ahí en adelante, todo lo que se pueda especular en términos de clarividencia, digamos, yo lo dejaría ahí. No es algo que nosotros podamos entrar a asumir que es algo que va a suceder, y que creo que en términos de comunicación pública es muy importante que trabajemos sobre lo que sí podemos hacer como ciudadanas y ciudadanos. ¿Te costó más la última pregunta que toda la entrevista hablando de todo el gobierno? Yo creo que sí. Hay un tema para mí que sí es importante, y es que yo sí creo 100% en que las herramientas digitales son algo que tenemos en las manos ciudadanas y ciudadanos y que nos puede ayudar a transformar nuestros entornos. Tal cual. Siempre y cuando las utilicemos para fortalecer nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestros conocimientos, y no dejemos a nadie por fuera. Si hacemos eso, seguramente realmente vamos a transformar todo lo que sucede en nuestros municipios, en nuestros estados, en nuestros países. Pero pues también Internet da para todo. Entonces, bueno, por eso, ahí es lo complejo de cómo dirimimos eso. Bueno, por eso en realidad estaba viendo si lo hablábamos, si lo preguntaba o qué hacía, pero es como que me venías como anillo al dedo. ¿Cómo manejas este tipo de preguntas o este tipo de noticias siendo gobierno para no generar un caos dentro del país? Porque de alguna manera no podés ignorarlo, pero tampoco darle trascendencia, porque si no nos limitamos a que una vidente diga algo y que automáticamente sea un
cargo general. Entonces, como encargada de la comunicación de un gobierno como fuiste, me pareció que eres la indicada, teniendo en cuenta que había surgido esto. No es porque le dé trascendencia a la noticia, porque sinceramente coincido plenamente con vos, pero ¿cómo lo manejas? Es re difícil, así que te agradezco por haberlo respondido y por haber estado al aire de Súper Internacionales. No, muchísimas gracias a ustedes y realmente sigamos a la expectativa de lo que se viene, de cómo se está construyendo estas dinámicas y sobre todo de lo que sucede realmente con la participación ciudadana en México, que va a ser muy interesante verlo. Rosa Cristina Parra, te esperamos en algún otro programa hablando de comunicación, o en el caso que alguno de nosotros vayamos a México, esperamos conocerte. O que vengas a Argentina. Claro, no, y súper atenta para que trabajemos, porque realmente comunicación pública apenas estamos empezando a hacerla realmente. Me encanta, te agradezco muchísimo la comunicación y quedamos a disposición. Vale, muchas gracias. Ahí estaba Rosa Cristina Parra, directora de comunicación Segov México. Nada